hablar de los modelos económicos. Pero tú ni siquiera sabes qué es eso. ¿Cómo que no? A ver, explícamelos. Ahí te va. Un modelo económico es un programa de política económica para su país. Suele referirse a determinadas variables clave como tipo de cambio, metas de inflación, política fiscal, etc. Se usa para nombrar el proceso orquestado por un gobierno, para organizar las actividades económicas y buscar un vínculo armónico entre las empresas y el resto de los actores sociales. Te voy a hablar de los modelos macroeconómicos. A ver. Ahí te va. Se centra en estudiar variables o fenómenos que afectan conjuntamente a la situación económica y financiera de un país, como la balanza de pagos, el nivel de inflación, las exportaciones e importaciones, etc. Ya sabes. Son utilizados para diagnosticar la economía de la nación en conjunto y pueden ser determinantes a la hora de fijar políticas monetarias y fiscales, o en la toma de importantes decisiones para el desarrollo del propio país. ¿Tú sabes algo de modelos microeconómicos, Pardo? Sí, yo sí un poco. ¿Me los puedes explicar, por favor? Su estudio se centra en casos mucho más específicos que los macro, enfocando su estudio en los agentes individuales de la economía, empresas, inversores, clientes, entre otros. A través de modelos como el de oferta y demanda, tienen en cuenta elementos básicos, como los precios, la demanda y ofertas de bienes y los mercados. Actualmente se cuenta con 3 modelos económicos. ¿Tú los conoces? No, ¿me los puedes decir? Claro que sí. El modelo capitalista es el primero. Se fundamenta en la propiedad privada y no pública, donde el mercado asigna los recursos y el capital se encarga de generar riquezas. Promueve la búsqueda de beneficios y la competencia de los mercados. Después está el modelo socialista. Se considera el contrario al capitalista, basándose en la defensa de la propiedad pública frente a la privada. Defiende el reparto igualitario de la riqueza, la planificación de las economías y la búsqueda de la justicia social. ¿Tú sabes cuáles son las economías mixtas? Sé algo del tema. ¿Me lo podrías decir, por favor? Claro. La economía mixta es el sistema más utilizado en el que se combinan los dos anteriores, el sector privado y el sector público. La oferta y la demanda definen el mercado, mientras el Estado tiene un carácter corrector a la hora de cubrir fallas en el mercado y aplicar impuestos y subvenciones. Y eso es todo por la economía mixta. Por ahora. ¿Por ahora? Sí, por ahora. ¿Por qué por ahora? Porque hay más información. Oh, mira, esos viejitos están hablando de economía también. No creo que le sepan la verdad. Pues vamos a ver qué dicen. Vamos. Ay, esos chamacos miados están hablando de modelos económicos, como si de veras les supieran. Se supiera que en el año de 1950, en la gobernatura de Miguel Alemán, el modelo económico que había en ese entonces era el modelo económico de sustitución de importaciones y el modelo económico de desarrollo estabilizador. En esta época, el país se encontró en uno de sus mejores momentos, conocido como el Milagro Mexicano. Este periodo tuvo una duración de casi 30 años, culminado a mediados de 1970. ¿Tú lo puedes creer? No manches. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos. En esta época, el modelo económico que abarcó mucho más fue el modelo de desarrollo estabilizador, conocido como el periodo de oro capitalismo, ya que en México exportaba e importaba productos industriales y los ingresos superaban a los gastos. Pero también cabe recalcar que conforme la economía crecía, la desigualdad social lo hacía al mismo tiempo y al mismo ritmo, lo que llevó a tener mucho más trabajos en las empresas que en el campo, gracias a la expansión del mercado, al crecimiento urbano y la reforma agraria. Esto llevó a un declive al país, tanto político como social, por el aumento de precios de la canasta básica, además de que no solo cierto sector de la población estaba beneficiado. Comenzaron las manifestaciones de pobladores afectados por este hecho, dando fin al periodo del Milagro Mexicano. Con la llegada de Luis Echeverría a la presidencia en 1970, se inició un periodo de cambios conocido como el desarrollo compartido, que duró 12 años, teniendo la denominación de la docena trágica. Con ello buscaban recuperar la edad de oro capitalista, según. En este modelo consistía en la mayor participación del gobierno en las actividades económicas, con la implementación de más instituciones públicas y empresas paraestatales, es decir, que son empresas manejadas y administradas
por el Estado con recursos públicos, o sea, el IVA. El gobierno buscaba compartir los beneficios del crecimiento con la población, entre campesinos, obreros, además de querer evitar una crisis social y política, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque era Luis Echeverría. Tremendo spoiler. Ya que Luis Echeverría tuvo la brillante idea de cubrir en cierta manera el déficit, que es cuando los gastos son mayores que los ingresos, causó por la desviación de recursos a actividades de época productiva. Su solución fue imprimir más billetes del Banco de México. Ay, todo, güey. Bueno, pero no teniendo más billetes se tiene más dinero. Sí, pero así no funciona la creación de billetes. ¿A poco sí? Y teniendo como a secretario a Hugo Margui, lo mandó a que imprimiera más billetes, pero este se negó. Entonces Echeverría lo corrió por no obedecer sus órdenes. Pues es que aquí solamente hay dos puntos de vista, el de Luis Echeverría y el equivocado. Pero pues aquí nada resultaba cada vez ser más difícil el aumentar el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, debido a que la expansión de la industria manufacturera había disminuido y ya no había dinero. Entonces ya no se creaban más empresas y por ende los empleos bajaron. El peso que se había mantenido en 12.50 desde 1952, al culminar el gobierno de Luis Echeverría en 1976, se fijó en 22 pesos, o sea, puedes creerlo, casi el doble. Hey, fue Luis Echeverría, ¿qué esperabas de él? Ay, es hombre. A pesar de que durante el sexenio de José López Portillo descubrió yacimientos de petróleo en Veracruz y Tabasco, la economía no mejoró. Por lo contrario, la bonanza petrolera llevó al gobierno a gastar en demás y endeudarse en el extranjero. La petrolización de la economía, es decir, la dependencia del gobierno de los ingresos por la venta de petróleo, hizo que el gobierno se hiciera más vulnerable a los vaivenes internacionales. No manches, ese López Portillo era un loquillo. No pensaba. Fíjate, en su gobierno estuvo la peor crisis económica que ha tenido México. Declaró la suspensión de los pagos de la deuda externa, o sea, aumentó. Y el peso se volvió a devaluar. Imagínate, si $1 costaba 22 pesos y está caro, amiga. ¿Sabes cuánto costaba ya después con la devaluación? ¿Cuánto? 150 pesos $1. ¿Cómo crees? No, ese loquillo. Y como último recurso para salvar el país, nacionalizó la banca. Y a eso le echó la culpa a la crisis. O sea, ¿qué? Ay, no, son hombres. Ay, sí. Pero, en fin, ya informamos a esos chamacos que están viendo nomás. Porque no le saben. No, pues sí, dijeron muchas cosas interesantes. En conclusión, este periodo en México estuvo marcado por distintos intentos de modelos económicos, como fue el desarrollo estabilizador, también considerado acelerado, y el desarrollo compartido, para un mejoramiento en la economía, mediante la industrialización y la redistribución. Siendo así como cada uno tuvo un impacto, pero en lugar de ser positivo, generó una crisis, que se consideró la crisis más grande en México, al enfocarse primero en ideas capitalistas para exportaciones e importaciones de recursos, que se consideró como el milagro mexicano, pero al igual creó problemáticas sociales y políticas, provocando que ya nadie confiara en el gobierno, debido a esos tipos de conflictos que tuvo con la población, en especial con los estudiantes, en el sector público como en el privado. Tiempo después vino la idea socialista, enfocándose en el bien común, pero debido al gasto público no podía seguir con distintas propuestas, ya que no había un sustento en los bienes y recursos del Estado. Así que mediante distintas ideas y propuestas que establecieron, como el crecimiento de la deuda externa y al imprimir más billetes en el Banco de México, sin un sustento y también estando dependiendo del ingreso que generaba el petróleo, sin ser seguros y como al invertir en actividades de poca productividad. Las consecuencias fueron el aumento del Producto Interno Bruto, como la poca oportunidad laboral, y haciendo que la deuda externa sea inmensa, sin olvidar que también la devaluación del peso, generando así que la economía de México estuviera en un punto crítico.